Buenos días. Adelante de este lado, por favor. Buenos días a todos. Por aquí, por favor, adelante, dirigidos en la señora Miraflores. Hola, buenos días. Te pongo mi cámara. Sí, gracias. Ya te ofrecieron café, agua, un té fresco. Café está bien. Café, perfecto, te lo traigo, gracias. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Todo bien? Pues, Señor Camena, hasta que finalmente se nos hace conocerte, caray, hasta que se me hace entrevistarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Gritos y toda la cosita, ¿eh? Te veo nervioso. ¿Algo de tomar? ¿De estos que hicieron algo de beber? Algo de beber al señor, porfa, ¿no? Un cafecito, algo. Mucho, pero Ok, bienvenidos, vamos a grabar, pongan la atención, dejen los celulares. ¿Nos sentamos, chicos? gracias. Ok, bienvenidos. 5, 4, 3. Qué gusto saludarlo, que nos acompañe, es algo que le estamos agradeciendo enormemente el día de hoy, porque ¿sabe qué? Tenemos un programa muy especial, un programa lleno de memorias, lleno de vivencias, lleno de historias, pero ¿sabe qué? Sobre todo, lleno de verdades, y es que el día de hoy nos acompaña ni más ni menos que el señor Camena. No necesita mayor presentación, usted ya sabe quién es. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes, ¿cómo te va? Juan, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Y bueno, mi nombre no es Camena, en realidad ese es un apelativo que me dieron por mi relación que tengo con el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, en donde trabaja un puñado chico de personas, pero muy comprometidas con la memoria. Y bueno, nos dedicamos a conservar la memoria, a hablar sobre todo de temas de América Latina y el Caribe. Oye, la labor que llevas a cabo, que realizas, pues es verdaderamente de enorme utilidad para todas las personas, y pues quisiéramos ver un poquito más sobre el desarrollo de cómo preservas lo sucedido, cómo lo difundes, lo das a conocer, y cómo a través del enorme acervo que tú tienes, pues compartes el conocimiento, porque es algo que se comparte rescatando la memoria histórica de todos nosotros. Desde luego, yo creo que parte fundamental del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América es hacer de la memoria una memoria viva, una memoria que pueda estarse difundiendo, que tenga relación con la gente y con las acciones que se hacen en el día a día. Y justamente cuando venía para acá, abriendo un poco la temática, me encontré este libro, un libro extraño, un libro en alemán, pero que tiene un poema de Rosario Castellanos sobre la memoria de Tlatelolco, y me encontré también con imágenes de la Nacha Rodríguez, activista en el 68, presa política, en donde viene su imagen actual y la imagen cuando fue detenida. No, hombre, oye, pues en alemán, no, pues es que tú hablas todos los idiomas. Esto es parte del acervo que tú tienes, pero este acervo, me parece, dime si digo alguna barbaridad, está conformado, por lo menos una parte, a través de lo que personas donan, pero no estamos hablando de cualquier tipo de personas. Incluso, no sé, Paco Ignacio Taibo II ha participado, ha colaborado con Camena, y pues que tantas cosas no te has de haber encontrado ahí, maravillas, ¿no? Es que nos estás trayendo este libro en alemán que habla de la memoria de un momento muy importante en la vida no solo de México, sino del mundo, la segunda mitad del siglo XX, pero debe haber ahí joyitas, ¿eh? Desde luego, de hecho el Camena surge con la compra del archivo del periodista argentino Gregorio Seltzer, exiliado en México desde la década de los 70, y a partir de ahí ha habido una serie de donaciones. Todo lo demás han sido donaciones al centro, en donde tenemos, y desde luego la donación, por ejemplo, tenemos toda la biblioteca del Che de Paco Ignacio Taibo, pero también tenemos cosas como el archivo del Comité Eureka, el archivo del 68, que pertenecía a Álvarez Garín, Méndez Arceo, y tenemos además la biblioteca más grande de América Latina en disidencia sexual. Entonces tenemos una infinidad de temas que podemos ir abordando en este programa.
Y háblanos un poquito más de ti con este sentido de que estás metido en un lugar en el que, pues, ¿cómo poderlo explicar, Camena? Imagínate que metes a un niño a una dulcería. ¿Te sentirías un poquito así? Desde luego, básicamente abordamos todo el periodo de la Guerra Fría y tenemos tanto archivo documental como una gran biblioteca y también colecciones hemerográficas y de revistas. Oye, y la Guerra Sucia, este periodo entre 1965 y 1990, ¿tú dirías que utilizamos el término Guerra Sucia en México para referirnos a un terrorismo de Estado? Bueno, el término guerra sucia en realidad es un término muy controvertido porque no hay guerra que no sea sucia, ¿no? Pero sí, desde luego que hay documentación de todo ese periodo, así como, por ejemplo, algunos archivos en alemán sobre la caída del muro de Berlín. Tenemos, bueno, toda la parte de Eureka, de la lucha de Rosario Ibarra de Piedra, el Comité del 68, pero también, por ejemplo, toda la colección de Gregorio Seltzer, que básicamente habla de la geopolítica de América Latina en todo este periodo de tiempo. Entonces nos centramos justamente en todos los conflictos sociales del territorio latinoamericano, incluyendo obviamente a Estados Unidos y al Caribe, por la relación intrínseca que tienen todos estos países. Oye, y mencionabas a la Nacha y que tienes muchísimo texto y muchísimo material sobre pues, esta mujer activista, defensora de los derechos, parte fundamental del movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué me cuentas? Cuéntanos un poquito de ella, algo que no esté ahí pues muy claro, que no todos sepamos. Sí, justamente hablando de la Nacha, hace unos años estaba haciendo una investigación del 68 y fue cuando me encontré este libro que tiene el poema de Rosario Castellanos y fue cuando decidí buscar a la Nacha. Se me hizo muy importante tener el contacto directo y la verdad es que es uno de los grandes momentos que he tenido en mi vida. La Nacha es una persona extraordinaria y aparte es una gran narradora. Nacha, Sí, hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué gusto. Igual. ¿Pasamos? ¿Sí? Estas son unas celdas que se quedaron, pero que realmente yo creo que fueron remodeladas, porque primero no teníamos barrotes así, estaba cerrada la celda y teníamos la puerta de acceso nada más, metálica, que se cerraba por fuera. O sea, ¿no se podía ver hacia afuera? ¿O No, teníamos- aquí no, podíamos, lo que tú me decías de la ventana, esa la quitaron, era ventana larga. Ya. Y aparece en una de las fotografías fotos, del sí. este. Yo estaba, por ejemplo, te digo, mi celda estaba de este lado, ¿no? Y haz de cuenta, yo me subía en mi litera, porque aquí falta otra, que estaba igual así con la escalerita, y aquí. ¿Y por qué decías que yo podía ver? Porque las dos podíamos ver, la ventana era completa. Entonces podíamos ver hacia la calle, hacia la avenida, que era lo que era la carretera Puebla. Tú entrabas, y aquí estaba, el lavabo, ¿no? Para las manos y para la boca. Y aquí estaba el sanitario, de esos antiguos que tenían caja arriba, que le jalabas La cadena. Era un inodoro, nada más. O sea, era todo lo que podíamos. Un inodoro, el lavabo. Y de ya, este y lado, las 4 las literas. 4 literas. Sí. Y bueno, la tita pesaba 90 kilos y yo 52, entonces había como muy poco espacio. De por sí era poco espacio, pero con esas condiciones y estudiantes y esto. Entonces, esto aquí, por ejemplo, entrabas
el rector Barros Sierra nos mandó 3 regalos, regalos como para apoyo, de sentirnos que seguíamos estudiando, porque venían a veces maestros a asesorarnos, ¿no? Entonces nos regaló un respirador que se colocó aquí, y acá, y era una televisión que con un volado se ganó la Tita. Para tenerla. Ya. Ella la subió a su litera y ahí la tuvo, y a mí me tocó el radio. El radio que está en el libro y que en el aún libro. conservo y que está en el archivo de la Universidad Nacional, de la UPN, Universidad Pedagógica Nacional. Ajá. ¿Cómo es que llegas a Santa Marta? Yo participo, yo nazco el 26 de julio, es mi cumpleaños. Pues un día bien importante para la Revolución Cubana, y yo soy pro-cubana, fui toda mi vida. Fui porque pues ahora ya entre Puerto Rico y que vive mi hija allá y todo eso, pero en apoyo a la universidad, a la Revolución Cubana, el 26. hubo unas marchas del Poli, que venía la CENED, Central Nacional de Estudiantes Democráticos, y otra más. Y nosotros participamos, y en el hemiciclo nos toca ver un choque de los granaderos con los estudiantes, y los maltrataron muchísimo. Ahora dicen que los granaderos ya no existen, pero tienen otro nombre, yo creo. El caso es que eso fue una gran golpiza, y ahí decidimos que teníamos que hacer algo como universitarios. Y nos vamos a la universidad, y ahí es que se conforma ese día lo que llaman ahora Comité de Huelga de la Facultad de Derecho. Me nombran finanzas, y a mí me tocaba controlar todo lo que era el material para las brigadas. Entonces, ¿qué comprábamos? ¿Qué pintura? O lo que nos donaban. Lo que hacían de ese momento era subir a los autobuses, y en los autobuses dábamos la palabra para decirles que vivíamos del pueblo, que nos ayudaran, que estaba pasando esto y el otro, porque la prensa estaba vendida. Claro. Y no sacaban más que lo que el gobierno quería, ¿no? La prueba es que el 2 de octubre, que me toca participar, al otro día en la prensa solo sale un cuadro negro con algo de luto que decía 2 de octubre, no se olvida. A la vuelta de los años se ha comprobado que fue un genocidio el 2 de octubre. Y Tita y yo fuimos sobrevivientes de eso. ¿Tú estabas con la Tita el 2 de octubre? Abajo hay fotos en los libros y en la prensa, donde estamos sola, Tita y yo, en toda la plaza, con toda gente, abajo del edificio Chihuahua. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Se oye, yo ya había sobrevivido la entrada cuando se dio la violación a la autonomía de la UNAM. Entonces yo ya sabía lo que era, cómo se oían cuando llegaban los tanques, cómo llegaban marchando los soldados y todo esto. Pero a mí me tocó ver el sobrevuelo, y me tocó ver cómo salieron las bengalas. ¿Y qué hiciste? ¿Qué le dijiste a la Es que Tita? yo no sabía que las bengalas eran la orden de tirar a matar. Y entonces, pues sí, se comenzó a hacer el problema ahí de oye, ¿qué está pasando? Que ya vienen, que no sé qué. Pero estábamos viendo a los líderes en el tercer piso, y los líderes dijeron, calma, que no haya problema, tenemos orden para estar en la plaza, para el mitin, más no para salir. Entonces hasta nos dijeron, siéntense con calma, no hay bronca. Pero en eso, que salen las luces de bengala, yo vi directito cuando una mano con guante blanco le tapaba la boca al que estaba hablando. No me acuerdo quién era el líder que estaba hablando en ese momento. Pudo haber sido David Vega, no sé. Pero cuando le tapan la boca, le digo a Tita, ¿qué pasa? Y comienzan a bajarlos todos al suelo. O sea, los comenzaron a bloquear con el guante blanco y los tiraban hacia afuera. Entonces dice Tita, córrele. Yo estaba en un extremo y en otro, y decía la manta, Facultad de Derecho. ¿Estaban cargando una manta? Sí. Y cuando dice, córrele porque no son balas de salva, están matando. Sí, cuando vimos que, para mí, yo lo vi, y así ya murió Tita hace mucho tiempo, pero lo vimos como bajaba de ahí del tercer piso una bengala
al espantarnos, nosotros nos vamos para las ruinas. En ese momento no había... Lo que es el Templo Mayor. Sí, pero en ese momento no había vallas. Entonces pudimos caer ahí. Y de ahí, pues, a correrle hacia el puente, que es la calle, la avenida esa que pasa con un puente. Uh-huh. Ahí fue que ya de ahí, pues, hubo varias cosas que nos pasaron, pero nosotros sobrevivimos al 2 precisamente por haber corrido, lanzarnos ahí, que no había vallas. Si hubiera habido vallas, con suerte no nos salvamos, y que no nos tocaba, ¿no? Porque los que estaban al lado, algunos murieron, compañeros, ¿no? No te puedo decir cuántos ni me interesa. Simplemente con uno que haya muerto era una traición, porque ya había habido en la mañana pláticas con el Consejo Nacional de Huelga. Ya luego tenían permiso. De que estaba permitido el mitin. Entonces, fue una traición. Además, se sabe ya a la vuelta de todas las investigaciones del Comité 68 que había edificios completos, departamentos completos vacíos, pero con cámaras de filmación y todos esos rollos que fueron muchos. Un tal señor Bilbatú, algo así, estaba, y parece ser que lo tuvo mucho tiempo Echeverría. Los rollos que estaban filmando desde antes de... Desde antes, como te digo que era como una traición, porque estaban filmando todo lo que estaba sucediendo, de que ya había orden, ya había orden. Cuando yo regreso, porque nos vamos y nos grita alguien de un bolcho y nos subimos, cuando dice Tita, yo tengo que regresar porque dejé mi carro ahí cerquita, pegado allá al edificio Chihuahua, tengo que ir por unos documentos importantes, porque ella sí era miembro del Consejo Nacional de Huelga. Entonces me digo, no, pues tú eres reconocida a kilómetros de distancia. Claro. Digo, yo me bajo, y me bajé con 2 compañeros que nunca volví a ver. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la explanada de nuevo, ya había carros militares, de esos como camiones, había ambulancias, se estaba quemando el edificio Chihuahua, eran los celulares por todas partes. ¿Y ya llegaste al Volkswagen o ya no? No pude llegar, porque cuando ya voy a llegar, dicen que hay una cosa y dice que es un cable de alta tensión. A mí me dio mucho miedo y ya no quise llegar porque el carro estaba abajo. Entonces, cuando yo ya me voy caminando por el lado que ahora está el memorial, uh-huh, esa parte de esa calle, la uva, le dicen algo así, uva, yo me voy así caminando y me gritan, Nacha, súbete. Y yo, pues, tonta, inocente y la fregada, estudiante que no pensaba, no porque fuera estudiante tonta, sino porque no pensaba que nos iban a hacer nada, pues me subo y me doy cuenta que todos tenían un aro así negro, y un cuate, el chofer le dice, bájate a comprar unas chelas. Yo dije, ¿cómo? Con esta muerte, con esta matanza, comprar chelas. Y cuando les veo, pues me di cuenta que me había subido en un lugar completamente indebido. Entonces, cuando se bajan el cuate a la tienda, yo ni patitas, me bajo con él y me echo a correr, porque pensé que me seguirían. Y así fue cuando yo cuento la historia en la noche de Tlatelolco, Elena, que me fue a entrevistar a la cárcel. A este lugar vino, donde yo les cuento que yo corrí hasta el Sanborns La Fragua, desde Tlatelolco hasta el Sanborns, y muy mal, porque ya íbamos con las medias rotas, con el rímel corrido, porque habíamos caído en ese lugar que era profundo. Yo después de eso, ajá, participo, ahí es cuando me detienen y me llevan a Tlaxcuaque. Ahí yo estuve en Tlaxcuaque, esa es como quien dice, la segunda. La primera fue cuando el ejército me toma y me lleva a Lecumberri, y eso se narra en la noche de Tlatelolco. La segunda es cuando Lecumberri, que me ubican por un teléfono intervenido a donde yo estaba viviendo, protegida de un amigo doctor que ya murió. Y ahí estoy en los separos de Tlaxcuaque varios días, no me acuerdo cuántos. ¿Cuándo fue? Después del 2 de octubre, como 3 o 4 o 5, algo así, no recuerdo muy bien eso, pero estuvimos en Tlaxcuaque. Y ahí, ahora que ya bajamos con la idea de que se va a hacer un sitio de memoria, no pudimos, porque está inundado, todo este piso estaba inundado. Y ahí a nosotros nos bajaron así por elevador hasta el sótano. Y ese es el sótano que está inundado, entonces ya no pudimos ver. Pero lo que vimos en el segundo piso, horrible. Desde el olor, la fetidez, la mugre, los recuerdos, todo eso fue muy fuerte, esa bajada.
a Tlaxcuaque. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tlaxcala? Tlaxcuaque como unas 2 semanas, yo creo, porque yo estaba sola. Allí no detuvieron a Tita. A mí me fueron a detener a ese departamento. Entonces, no me acuerdo exactamente ¿Y cuánto. de ahí días. te liberan? De ahí estaba como... Había un maestro de Derecho Penal, esta Ojeda, que nos dijo que éramos unos vendepatrias. Yo nunca había oído esa palabra. Unos apátridas, dijo. Y le digo, ¿cómo es posible, maestro, que usted, que nos ha enseñado, nos diga que somos una cosa por luchar por libertades democráticas y esto? Y me dijo, no voy a hablar contigo. Simplemente me ficharon. Es la primera vez que me fichan y es la ficha que sale en los libros y todo esto. Y de ahí me dice, y más te vale, te vamos a liberar. Te vamos a volver a llevar de donde te sacamos, pero más te vale que te vayas a tu tierra, yo soy de Guerrero, porque si no te vamos a matar. Ahí sí me amenazaron, me dio mucho miedo y sí me fui a mi tierra. Y me quedo todo ese tiempo con mi madre hasta el 1 de enero del 69. Por eso cuando dicen que el movimiento terminó, no es cierto. Yo llego el día 2 y el día 2 me secuestran en la noche la Federal de Seguridad. O sea, llegas de Tasco de pasar este Sí. tiempo con tu mamá, no sé si con Llego, tus hermanas. y tal y como estaban las petacas sin abrir. O sea, Así llegas a llegan tu y a mi departamento. departamento en Avenida Coyoacán 1625, que todavía existe, pintado igual, de las mismas condiciones. Yo paso por ahí seguido y veo el edificio. De ahí me secuestra la Federal de Seguridad, a mí en el departamento, a Tita fuera de su primaria donde trabajaba, y secuestran a 3 líderes, a Echeverría de Filosofía, a Salvador Ruiz Villegas de Ingeniería, y al compañero que estaba conmigo en ese momento, que no era nada mío, sino era mi compañero de la facultad, Antonio Pérez Sánchez, que lo conocían como el Che. Y se quedó los mismos, sin orden de aprehensión. Nosotros ya teníamos orden de aprehensión, Tita y yo ya vivíamos en Salto en Mata. Ya no las vivíamos en la universidad o donde pudiéramos, pero él sin orden de aprehensión también se queda los 2 años. Los aprenden, bueno, básicamente los secuestran a Nos ustedes secuestraron dos. y nos qué subieron es lo en que- una ¿Cuál es casa? tu historia a partir Nos de ahí? tuvieron en una casa de seguridad que ahora se está comprobando que está por las caballerizas del campo militar. Número 1. Sí, porque ahora que fuimos, alguien me dijo, alguien que sabe, me dice, tú no estuviste en Morelia 8, tú estuviste aquí en el campo. Nos hicieron una jugarreta horrible, ¿no? Estando de lado los familiares de los militares caídos y estando nosotros las víctimas. Y entonces el jefe del ejército dice que piden que se les haga un monumento. Yo digo, a ellos les ordenaron tirar a matar y cubrían una orden. Y a nosotros, ¿quién nos dijo que nos iban a matar? Que aceptáramos, ¿no? Desde luego. Entonces, definitivamente, yo estoy muy en No es la contra misma calidad. de esa situación, ¿no? Después de la casa de seguridad, te pasas a No, nos llevan a Lecumberri. Lecumberri, nos tienen varios días y de ahí con una tortura psicológica muy fuerte por parte de las celadoras, nos dicen todo lo que nos van a hacer cuando lleguemos a este lugar. En la cárcel de A Santa la cárcel Marta. de mujeres de Santa Marta. Catitla. Sí, de mujeres comunes, que por eso yo digo que es un crimen doble que hayan cometido con estudiantes del 68, estudiantes inocentes, sin haber cometido ningún delito. Nos echaron 16 años de condena, igual que los principales líderes, y nos metieron en una cárcel común como esta. Las guerrilleras nos apoyaron mucho para que no nos trataran tan mal como a las que por primera vez llegábamos. O sea, cuando tú por primera vez entrabas, no sé cuál sería la celda, pero se llamaba de remesa. Era como más grande, como si fueran 2 de estas. Ajá. Y donde había todo animal, todos bichos, había todo. Y además... Era como la novatada. Es la primera, exactamente, ahí teníamos que llegar. Y gracias a las presas políticas, a las guerrilleras, ellas no nos permitieron que nos tuvieran más tiempo del debido ahí, y luego nos pasaron a nuestra celda 5. Yo intenté hacer un libro aquí adentro, y lo estaba haciendo, pero le iba yo a poner cárcel dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque yo fui lastimada, maltratada por un grupo que existía aquí, que al final, ahora a la vuelta del tiempo me puedo dar que fue
pues un grupo pagado, ¿no?, por el mismo gobierno para diezmar nuestra actitud positiva y de lucha, y que dijéramos lo que ellos querían que dijéramos, cosa que no hacíamos, porque mis respetos para Roberta y para las otras 2 compañeras de derecho que estuvieron aquí, y bueno, me golpearon, y una de ellas me amenazó con partirme con unas tijeras la cara, y yo no quería tener esa problemática. Y ahí es como yo me involucro con el Che Guevara emocionalmente y espiritualmente, y lo tenía yo en mi litera, en el piso. Uno que llegó clandestino, lo tenía como en el techo, y yo lo veía y decía, por los ideales de este hombre no puedo ceder a estas cosas que me están proponiendo, ¿no? Tita me llevaba el alimento, y me permitía algunas facilidades, ¿no? Digo, de lo que se podía vivir afuera, ¿no? En el libro que tenemos viene esta pintura de las regaderas. Sí, mira, yo me acuerdo que si nosotros estábamos en esta área, las 5, las 6, no sé, si las escaleras están ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, haz de cuenta que corríamos de nuestra celda y estaba en el mismo piso porque no me acuerdo que bajáramos. No me acuerdo, de eso sí no me acuerdo. De ese lado. Estaban el ¿Eran baño. las puras regaderas o era todo el baño? Eran como así los pasillos estos con puras regaderas, pero creo que no eran más que 20 o algo así, para una población de 300. O sea, había un baño por piso donde había... Era largo, así como esto. Pudiera ser algo ahí. Así, o allá, exactamente. Entonces, había pocas regaderas para tanta población femenil que había. Es que hace 55 años es cuando yo estuve aquí. Entonces imagínate ya lo que no he vivido en 55 años y lo que me ha tocado hacer. Cuando llegaste aquí tenías 25 años, más o menos. 23. 23 años. 23 años, sí. O sea, estuviste de los 23 a los 25. Algo así más o menos. No me recuerdo exactamente. Muchacha, el amor también te sostuvo mucho. Pero si caigo el 2 de enero en el secuestro... Ajá. Pues imagínate, 10 días que haya yo estado en el secuestro, luego ya me traen a Lecumberri, entonces luego acá, pues yo vengo llegando aquí como por finales de enero, más o menos, ¿no? Vamos al segundo piso. ¿Sí? Vamos a la planta baja. Ah, sí, porque yo al segundo piso pues casi no subía, era puro sentencia. Nosotros todavía nos sentenciaron y es otra violación que hicieron con nosotros. Porque la Constitución señala que no puedes pasar más de un año sin sentencia, y nos tuvieron mucho más del año sin sentencia, y nos llevaron a Lecumberri para una vista de sentencia, donde es la foto que circula con el maestro Revueltas y los compañeros que estaban a mi lado. Conversar con la Nacha en medio de las paredes de lo que un día fue la cárcel de mujeres y hoy es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una universidad pública, autónoma y surgida de las luchas de los barrios aledaños, me dejó un sabor contradictorio. Por un lado podía escuchar las voces que aferradas a los muros aún dejaban sentir el deseo de libertad, pero también percibí un espacio transformado, con una luz distinta, con esa luz que se crea a partir de los sueños logrados. Las visitas también las recibíamos aquí. A nosotros nunca nos pasó lo que Lecumberri, que a los compañeros los dejaban recibir su visita en celda. No, nosotros nunca la recibimos. Siempre ¿Vamos para allá? Con público. No teníamos, ¿cómo se dice esto? Visita conyugal. Claro. Y entonces, pues, la mayor parte de mujeres comunes, que les importaba gran cosa todo. Tú veías que cuando llegaban a comer ponían sus manteles largos, en estas mesas largas, ponían sus manteles largos a que cubrieran todo esto, y luego nada más veías que se movían. Claro. O sea, allí estaban, ¿no? Pocas visitas podíamos tener más que los fines de semana de compañeros de derecho que a veces venían, pero yo quiero que quede bien claro que fue terror lo que hicieron esas autoridades de ese tiempo,
Y claro, nos metieron el miedo, ¿no? El susto. ¿Cómo se puede sostener Con la ideales. falta de libertad? Con ideales. ¿Cuáles Yo eran nunca tus me ideales? imaginé, nunca, haber estado en un lugar como este. Jamás ni soñándolo. Pero ya estando adentro, cuando ya vi que ya no podía salir, que era sine qua non que tenía que estar aquí, pues dije, ¿qué voy a hacer? Y luego cuando me golpean y eso, dije, no, yo tengo que tener claro que estoy por una situación política, porque luego mi mamá decía, ya estamos juntando dinero para que te paguen un abogado, y no sé qué. Le digo, no gastes a lo tonto, porque esto es una consigna política, no vamos a salir hasta que las autoridades decidan. Y la realidad es que nosotros, no me acuerdo haber sido líderes a la altura del maestro Revueltas o Cabeza de Vaca o Raúl Álvarez Galini, nos echaron los mismos 16 años de condena. Que si no hubiera cambiado el sistema o el gobierno, pues nos hubiéramos quedado y yo todavía hubiera salido viejita, ¿no? Pero, pues gracias a... Yo soy creyente, y esto es bueno decirlo. Yo soy creyente y gracias a mis creencias. Pero más que mis creencias, gracias al amor profundo de mi madre. Y gracias a los ideales. ¿Jamás fueron reconocidas como presas políticas? Nunca se ha reconocido la prisión política en México, nunca, hasta que yo sepa, y tengo cuántos años de la lucha y de ser activista, porque no les conviene, ¿no? Pero todo el mundo sabe que éramos políticas, porque cuando Echeverría anda peleando por la presidencia, va a los estados y en los estados le gritaban libertad presos políticos y libertad presas políticas. Entonces, por esa presión que hubo, fue que, bueno, él lanzó las campanas al aire y un 24 de diciembre del 70 nos libera a Adela Salazar de Castillejos y a mí. Y yo decía, ¿por qué a Tita no? Si venimos por el mismo, yo hasta ni quería salirme, me daba miedo, ¿no? De que me desaparecieran o me hicieran algo. Y a ella la dejaron un mes más porque se subió a un autobús en una marcha, en un mitin en el Zócalo, en un autobús del Poli, y vociferó ahí. Entonces le echaron un mes más a ella, pero salió al mes después de mí. Nosotros salimos el 24 de diciembre del 70. Y en pésimas condiciones. A mí me dicen, te vas hoy, ¿no? 24. Digo, no tengo un quinto, yo no trabajé aquí, mi familia no me mandaba dinero, yo tenía que hacer cosas aquí que nunca había hecho para poder sacar fondos, ¿no? Para poder, porque todo lo comprabas o lo vendían. Entonces, te vas, ¿y con qué dinero? No, pues nada, yo me acuerdo que tenía una moneda de esas de a 20, de esas, ¿no? De cero, sí, de cobre. Y entonces salgo y me siento en la acera, allá afuera. Volteaba a ver a las ventanas por las que yo veía toda la vida, que yo pedía la libertad, y ahora las veía yo estando afuera y me gritaban 20,000 cosas. Aquí fue un centro de represión total, absoluta, y más a las estudiantes que nos echaron delitos, 8 comunes y 2 políticos. Y violaron violaron el derecho para meternos, ¿no? Poniéndonos un alias para poder entrar a una cárcel de esta. Y lo violaron a la salida, porque para podernos liberar nos sacan en una modalidad que se llama libertad bajo protesta, que nos quitaron los 8 delitos comunes y nos dejaron los 2 políticos. Y nos liberan en libertad bajo protesta, pero tuvimos que estar firmando. Y yo venía de Guerrero a firmar. O sea, tú de aquí te regresaste a mí, Guerrero. Ese día yo me hubiera querido ir a mi tierra y no había ni autobús, era 24. ¿Y qué hiciste? ¿Saliste Llorar como loca ahí, entonces me acordé, y con esa moneda podía yo hablar por teléfono. Y le hablé a la mamá de una de las guerrilleras que vive en Yucatán ahora, y le hablé, y cuando me dijo, oye, ¿te permitieron hablar por ser 24 de diciembre? Le digo, no, agárrese, estoy libre. ¿Cómo? Sí, estoy afuera. Saliste el 24 pero ¿cómo? Digo, sí, le digo, y no tengo un quinto para moverme, y no sé qué hacer, no sé ni dónde estoy, le digo. Yo sé que está un pueblo que se llama Ayotla, y eso, pero no conozco por aquí, estoy así,
sea, nada, ¿no? Y llorando porque ya se estaba oscureciendo. Y me dijo, no te preocupes, ahorita mandamos por ti. Y fue que vinieron por mí, me llevaron a su casa. Y de ahí un compañero me llevó a la cena de Navidad con su familia. Me llevaron a conocer la primera estación del metro, que era Insurgentes. Yo no conocía el metro. Y ya pude viajar a Tasco como hasta los 3 días, ¿no? Pero cuando yo hablo de la casa de mi amiga, le digo a mi hermana que me contesta en Tasco, le digo, ¿cómo está mi madre? Pues bien, dice, oye, qué bueno que te dejaron hablar. Le digo, mira, prepárala, no le digas nada, pero no me dejaron hablar, y estoy afuera. ¿Cómo? Le digo, sí. Él me dijo, no puede ser posible. Y entonces ya me comunican con mi mamá y le digo, mamá, ¿qué crees? Que estoy libre. ¿Qué? Pues dicen que casi se desmayó. Y dice, es el mejor regalo de Navidad que me han dado. Entonces, mira, mi lema ha sido desde el activismo de hace 55 años, que no me arrepiento de nada. Pero sí me arrepiento de algo, del daño que sin querer le ocasioné a mi madre. Porque cuando ella no supo de las primeras detenciones, porque ella estaba en Tasco y yo acá, y no la quise molestar ni preocupar. Pero ya cuando me secuestran tuve que informar, le tuvieron que informar, y entonces ella en la radio se entera cuando dicen han detenido a una de las hijas de las mejores familias tasqueñas y la acusan de rojilla. Mi mamá pues no sabía ni qué era esa palabra, no mocha, pero sí católica. Va y le pregunta al sacerdote y el sacerdote le dice, oiga, ¿qué quiere decir rojilla? Y dice el diablo. Así. Yeah. Es que mi hija está detenida por su... ¿Qué? Y hasta se persinó. Y dice, pues yo me quise morir, me acuerdo que luego me platicaba ya de mayor, ¿no? Imagínate para una madre que había mandado con muchos esfuerzos a su hija a estudiar una carrera de Derecho y iba a ser su única profesionista. Y yo me vine a México con la idea de hacer la Facultad de Derecho, pero para salir como abogada y hacer un bufete jurídico gratuito para los jodidos, porque yo ya desde chica traía esa cosa, social, ¿no? De ayudar, sí. Cuéntanos un poquito más de la condición de ser mujer en una prisión. Sé que dentro de la cárcel de Santa Marta había una guardería, sí. Había embarazos frecuentes. Sí, ¿Cómo era esa situación? Mira, cuando las presas llegaban, por primera vez, todo mundo nos arremolinábamos, no sé si en esas partes, no puedo decirte ahorita bien, pero queríamos ver quién llegaba. Y yo me les quedaba viendo la primera vez que nosotros llegamos, ¿no? Pero después yo cometía lo mismo, porque en un momento dado la falta de libertad te hace hacer muchas cosas. Entonces, pues nos tocó una entrada así fenomenal, pero yo vi caras así muy raras, que yo dije, y le digo a Tita, yo en broma, le digo, oye Tita, no, que no hay hombres en las cárceles de mujeres. O sea, no seas pendejas, son marimachos. Y ellos son las primeras que empezaron a agredirnos. Claro. Entonces me pongo a pensar si no fue un grupo pagado. Así estas tienen temor y la Tita entró a defenderme, pero dice que se le caían los calzones. Pues sí, porque era violencia, era fuerza el grupo. Y toda la vida andaban drogadas y uno no. Entonces, bueno, llegas a un lugar donde ni te imaginas que vas a vivir, que va a pasar esta situación con la que atravesamos, ¿no? O sea, ¿cómo han cambiado las prisiones? No creo que cambien. Con el sistema en el que estamos, no hay rehabilitación posible. Y, por ejemplo, las prisiones de los jóvenes, de los tribunales para menores, lo único que siento que son escuelas de inicio para aprender a ser verdaderos delincuentes.
y hacinarlos en cárceles como las que los tienen, ¿no? A los varones. Y ahora también las mujeres. Yo no puedo entrar a la cárcel de mujeres porque había una máxima que no te dejan entrar cuando es una prisión que está funcionando, ¿no? Pero pues yo veo que ahora ya les dan talleres mejores, las hacen participar en exposiciones, las dejan hacer ejercicio, les permiten ciertas ventajas que antes no se tenían. Ahora, ¿por qué una guardería? Pues porque muchas de las mujeres que delinquían venían embarazadas y tenían que tener a sus hijos de alguna forma. Entonces, aquí había una guardería que sí que funcionaba con los bebés recién nacidos, con los que de alguna forma se creaban, así como en tal de soma de broma, lo decía yo, el del elevador, y los empleados varones, ¿no? Que pues ya sabes que hay... Además de esta visita conyugal, ¿había alguna diferencia entre la cárcel de mujeres y la cárcel de hombres? Claro, varonil. Ellos recibían su visita en celda. Podían apandarse diario, si querían apandarse era estar en su celda. O sea, que apandarse, poder tener sexo todos los días, o sea, pero recibían su visita en celda, les llevaban la comida y comían en celda con familia. En el pasillo de la crujía convivían todos, porque según esto estaban por presos de conciencia. Nosotros no. Nosotros jamás permitieron a la visita subir a nuestra celda. Siempre nos obligaron a comer en grupo. Las visitas las recibíamos abajo, nunca subían. Y no teníamos visita conyugal, ¿qué más? ¿No? Una violación garrafal. Había una invisibilización de las presas políticas del 68 en términos sociales. ¿Dentro de los propios compañeros también se dio esa invisibilización? Yo creo que sí, porque en un momento dado hubieran hablado, hubieran dicho, tenemos tantas compañeras en cárcel de mujeres, hay que ir a visitarlas, hay que ir a apoyarlas, hay que ir a sacar sus consignas o todo. Cuando se dio la huelga de hambre en Lecumberri, nosotros apoyamos y nunca se supo nada. O sea, imagínate que en Lecumberri 200 y tantos hombres y aquí unas cuantas mujeres, aún tomando en cuenta las guerrilleras. Entonces, pues sí, claro que se prestaba para que no nos tomaran en cuenta y indebidamente, digo yo indebidamente, porque les reclamo ahora y hasta se quieren poner allí avergonzados y todo, ¿no? Pero es que así fue y ese es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como estudiantes, como profesionistas, como expresas de una prisión de esta naturaleza? Como profesionista ya te lo dije, pero sobre todo como seres humanos, ¿no? Solidarizarnos con las compañeras que caigan presas por una u otra causa. Todas deberíamos de ser iguales, tanto hombres como mujeres, más que la prisión es represiva, siempre. Siempre, por lo menos yo lo que viví aquí fue represión. Siempre una carta, un saludo, siempre, un apoyo. No, sí, vale oro, nos solidarizábamos con lo más que podíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando muere la mamá de la Tita, para Tita fue un marrazo de aquellos porque era hija única y porque ella decía que había muerto su madre porque se cayó y no tenía quien la cuidara y ya nadie le salvó la vida. Entonces ella se hacía culpable por lo mismo de estar encerrada, ¿no? Y de no poder hacer nada. Y siempre se los echó en cara al gobierno, ¿no? Y es un crimen que tampoco se ha pagado. Entonces, así como eso, todo lo que nos pasó a nosotros adentro era aquí. O sea, no podíamos ni, qué bueno que hubiera estado esto para ver algo, nada más por la ventanita. Podíamos vislumbrar la libertad. ¿Quiénes llegaban? Las estrellas, la luna, exactamente. La esperanza se veía por exactamente. Una ventana. Y además, pues los ruidos, los gritos, los llantos, los auxilios, las pedidas de auxilio, ¿no? Que aquí a nosotros nos decían que había habido era un lugar que se llamaba aislamiento, así le decían. Y las aislaban, ¿por qué? Porque eran, según esto, mujeres delincuentes, pero tenían procesos mentales enfermos. Ahora que estás hablando del aislamiento,
aparte de las celdas de castigo de las presas comunes, Se oía que en el sótano se oía. Justamente pedimos a las personas de la universidad que si nos podían dar acceso a lo que son los sótanos de lo Pues que era la cárcel de mujeres. Lo que dicen que es fue el ahora la sótano, universidad. yo no pude bajar porque se baja a pecho tierra. Yo con esta edad no puedo. Hacer es, te puedo invitar a el A la hoyo que entrada. nos abrieron, Sí, nos abrieron un claro. hoyo para poder acceder Y ahí. a mí me gustaría Y- bajar ahí porque quisiera hacer una pequeña ofrenda, si quieres, para mis compañeras acompáñame que han y vamos partido. a que te enseñe la Vamos, entrada con de mucho los gusto, sótanos. Vamos, dame la mano. Vamos. Los sótanos aún contenían el eco del grito de auxilio. Estaba ahí, en lo profundo. Pero la voz de la Nacha, sacando a flor de piel su sufrimiento, también se guardó en los muros que hoy conservan su memoria, junto con el incienso que no dejó de quemarse. Bueno, pues entonces vamos ahora hacia lo que es Creemos la entrada, que fue lo que creemos que es la entrada, que a es la estos entrada al sótano. sótanos. Fíjate que sí. Estas escaleras las hicieron ya para llegar a la dirección ahora. Ah, ok, sí, porque cuando nosotros bajamos, llegamos así como en un lugar normal que entrábamos, ¿no? Y había celda, había una celda, como no muchas, pero como unas 5, por eso yo decía que sí de este lado, porque yo me acuerdo haber caminado así y las Ya. celdas verlas de este lado, Ya. ¿no? Esto es lo que consideraban, bueno, yo nunca lo oí como sótano. Aquí nos decían que era la zona de aislamiento y no sabíamos por qué decían aislamiento. Pero luego comenzaron las pláticas con las celadoras, con con vigilantes y con presas que decían que había mujeres acá abajo. ¿Pero por qué? Porque eran las enfermas mentales. Y yo decía, ¿pero por qué las enfermas mentales están encerradas en el sótano? Claro. Dicen, es que hay una laguna en la ley, decían que no se les cerraba el proceso a las enfermas mentales. Ya después se supo que las llevaban a los psiquiátricos. Pero aquí Tita logró que una celadora nos permitiera, ya de estar fallecida, y bueno, gracias por el apoyo de la señora esa, nos logró que entráramos. No había esto, se supone que podíamos entrar normal así, y del lado izquierdo había unas celdas, y en una de ellas estaba una mujer que nosotros creíamos que era porque pedía auxilio, y le gritaban auxilio, y le gritaban auxilio, y pensamos que era por eso, pero al final se reconoció que así se llamaba ella, y que le tenían pavor las celadoras que le venían a dar de comer, o a darle la pastilla. ¿Pero por qué? Porque ella cuando le entregaban el alimento, se los botaba, pero también les botaba el orín, los excrementos. Yeah. Y cuando nos asomamos, el olor era impresionante. Claro. Ahorita huele, pero no como ese olor tan nauseabundo, pero además así con una sonrisa rara. Y ella les aventaba todo a las celadoras, no las podía ni ver. Y el piso estaba lleno de pastillas, o sea que no se las tomaba. Entonces, pues para mí fue impresionante, yo nunca había visto una cosa de esas, y le llamaban la zona de aislamiento. Yo me imagino que Auxilio pues ya no vive por los años que tenía, y se ponía muy mal cuando la luna llena existía, y entonces se hablaban muchas cosas, ¿no? Que yo, pues por decencia y por respeto a ella, no quiero decir, pero pues para que vean la clase de situaciones en las que las mujeres pudieron haber vivido aquí. Y yo quiero hacer una especie de ceremonia pequeña. Claro que sí. Para un recuerdo de las mujeres que
de una u otra forma Vivieron, sufrieron y murieron aquí. padecieron aquí. Si amarras esto por mientras yo lo pongo, eso se va a quedar ahí. Claro que sí. Esta bolsita trae cosas Tiene significativas. simbólica. Trae un rosario pequeño, una luna, porque ella se ponía muy mal cuando las noches de luna, un ángel, ¿Los podemos mostrar? pues si quieren, pero esta luz, aguas con las rosas, Una luna, esta luz es una un veladora, corazón. es una luz simbólica para meter algo de luz a este lugar de oscuridad que existió en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla, que no nos dejaban bajar, nunca nos lo hubieran permitido, pero siempre hay alguien que cede ante la cuestión económica o ante las condiciones sentimentales de los seres humanos. Creo que es como un símbolo, no puedo dejarla porque pudiera pasar un accidente, pero... ¿Te ayudo? Las flores, por favor. Las flores. El incienso. Son Déjame simbólicas agarrar el incienso. para mis compañeras que de una u otra forma padecieron el encierro en este lugar. Estas flores son de aquí. Han florecido a través de los años, hace 55 años que nosotros estuvimos aquí, víctimas de la represión gubernamental en contra de las estudiantes universitarias de 1968. La Que quede veladora. constancia de que este fue Prendo un el centro de incienso. represión y que ahora trataremos de que se convierta en otra cosa. Si no se logra que yo lo vea en vida, por lo menos que quede constancia de que yo lo intenté, en razón de Roberta Bendaño Martínez, alias La Tita, Adela Salazar de Castillejos, Amada Velasco y Auxilio, en representación de todas las que padecieron aquí, en este sótano, en otro, la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres. Mis respetos y muchas gracias a la gente que hace posible que yo esté aquí ahora. Al Ser Supremo y a mi madre. Gracias a todas las que padecieron aquí y que ahora su recuerdo está saliendo para crear un sitio de memoria, para que esto no se vuelva a repetir jamás. Gracias. En este pequeño morralito están cosas simbólicas para el Auxilio que apareció aquí, que fue, no puedo agarrar ya, que fue la que nosotros pudimos conocer que estuvo y que su nombre es Auxilio. Un rosario, una luna, por la luna que le tocaba de vez en cuando disfrutar. Algo simbólico de nuestra religión. Y aunque no fuera religioso, sino simplemente es un testimonio de una mujer que padeció la represión aquí, el recuerdo de todas las que vivieron, murieron, y puede ser que algunas estén libres. Gracias, Señor. Gracias. El Les incienso. brindo una luz. Y el incienso se queda para quitar estos malos olores. Aunque sea un poco, es simbólico. Gracias.
Oye, pues me dejas con la piel erizada después de escuchar todo esto, casi con lágrimas en los ojos y de esto, y muchas historias y mucha memoria más. Vamos a seguir hablando, pero antes nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más. Ok, estamos en corte. ¿Qué? Pues un cafecito, ¿no? En el corte, a ver si da tiempo, a ver si nos lo permiten, a ver si hay. A ver, pues lo habían prometido. Oye, es conmovedora esta historia de la Nacha Rodríguez, pero así debe haber miles, no debe ser solo la única, ¿no? Muchísimas.